Bienvenidos a Aula del Tiempo. Esta noche, o quizás esta tarde, te invito a un viaje tranquilo a través de los siglos. Un viaje sin prisas, diseñado para que puedas aprender mientras descansas o simplemente dejarte llevar por el suave fluir de la historia. Vamos a hablar del Imperio Otomano. Un nombre que evoca palacios de mármol, ejércitos invencibles, sultanes sabios y ciudades donde convivían 3 continentes. Durante más de 600 años, este imperio se extendió desde las arenas de Arabia hasta las llanuras de Hungría, desde las costas del Mar Negro hasta las orillas del Mediterráneo. Fue hogar de millones de personas, de incontables culturas, lenguas y creencias. Pocos imperios en la historia han durado tanto. Pocos han dejado una huella tan profunda en el tejido mismo de nuestra civilización. Y sin embargo, como todo lo que nace y crece, también este imperio vivió su otoño y su inevitable invierno. Si este tipo de contenido te acompaña en tus momentos de descanso o aprendizaje, te invito con todo cariño a darle like a este video y suscribirte a Aula del Tiempo. Así podremos seguir explorando juntos los grandes relatos de la humanidad, siempre con este tono pausado, respetuoso con tu tranquilidad, ideal para cerrar los ojos o simplemente contemplar el pasado con serenidad. Prepárate entonces. Respira hondo. Deja que el mundo actual se desvanezca por un momento. Y adéntrate conmigo en la historia de un imperio que nació de la nada, conquistó el mundo conocido, y finalmente se despidió en silencio, dejando tras de sí un legado que aún hoy nos habita. Comencemos. Capítulo 1. Los orígenes en Anatolia. Para entender cómo nació el Imperio Otomano, debemos retroceder al siglo XIII, a una época donde el mundo se encontraba en perpetua transformación. Europa vivía la Edad Media, con sus castillos de piedra y sus señores feudales. El Islam se había expandido desde la península arábiga hacia tierras lejanas. Y en el corazón de Asia, los mongoles cabalgaban como una tormenta imparable, arrasando ciudades enteras y redibujando el mapa conocido. Anatolia, esa península que hoy conocemos como Turquía asiática, era entonces un territorio fragmentado. El antiguo imperio bizantino, heredero de Roma, aún controlaba Constantinopla y algunas regiones costeras, pero su poder menguaba. Otros principados, pequeños reinos y tribus nómadas competían por tierras, recursos y supervivencia. Era un mosaico de guerreros, comerciantes, pastores y soñadores. Entre esos grupos nómadas se encontraba una tribu túrquica, pequeña y casi insignificante. Eran pastores, hombres y mujeres acostumbrados a la vida austera de las estepas, a moverse con sus rebaños, a vivir bajo las estrellas. Su líder era un hombre llamado Osmán, hijo de Ertugrul. Osmán no nació en un palacio. No heredó un gran ejército ni una capital resplandeciente. Lo que heredó fue coraje, astucia y un profundo sentido del destino. Osmán, como lo conocería la historia, era un líder carismático. Sabía cuándo luchar y cuándo negociar. Sabía cómo ganarse la lealtad de sus hombres, cómo proteger a los débiles, cómo expandir su territorio sin despertar la ira de enemigos demasiado poderosos. En un mundo donde la supervivencia dependía del equilibrio entre fuerza y diplomacia, Osmán demostró ser un maestro. Según la tradición, Osmán tuvo un sueño. En ese sueño, vio crecer un árbol desde su vientre, un árbol inmenso cuyas ramas cubrían montañas y valles, ciudades y mares. De ese árbol brotaban ríos, y bajo su sombra descansaban pueblos enteros. El sueño fue interpretado como una señal divina. Osmán estaba destinado a fundar algo grande, algo que perduraría mucho más allá de su propia vida. Y así fue. Poco a poco, su pequeño principado comenzó a crecer. Aldea tras aldea, fortaleza tras fortaleza, Osmán expandió su dominio. No lo hizo con brutalidad ciega, sino con inteligencia estratégica. Ofrecía protección a quienes se le unían. Respetaba las costumbres locales. Permitía que cristianos y musulmanes convivieran bajo su gobierno. Esta flexibilidad, esta capacidad de adaptación, se convertiría en una de las características más duraderas del imperio que estaba naciendo. Cuando Osmán murió, alrededor del año 1323 o 1324, dejó a su hijo Orhan un legado invaluable. No un imperio todavía, pero sí una visión, una estructura, un camino trazado.
Orhan continuó la obra de su padre con la misma mezcla de pragmatismo y ambición. Conquistó Bursa, una ciudad próspera que se convirtió en la primera verdadera capital otomana. Organizó un ejército permanente. Estableció instituciones administrativas. El pequeño principado comenzaba a parecerse a un estado. Los otomanos, como empezaron a llamarse en honor a su fundador, no estaban solos en Anatolia. Otros príncipes túrquicos también competían por el poder. Pero los otomanos tenían algo especial. Tenían disciplina. Tenían una visión compartida. Y, sobre todo, tenían una capacidad asombrosa para incorporar a los vencidos, para convertir enemigos en aliados, para aprender de cada cultura que tocaban. A medida que el siglo XIV avanzaba, el Principado otomano se fortalecía. Ya no eran simples nómadas. Eran constructores de ciudades, administradores de justicia, protectores de rutas comerciales. Y empezaban a mirar más allá de Anatolia. Hacia el oeste brillaba una ciudad legendaria, una ciudad que llevaba 1000 años siendo el corazón del mundo cristiano oriental. Constantinopla. La ciudad de los sueños. La ciudad que todo conquistador anhelaba. Pero antes de llegar a esa conquista, antes de ese momento que cambiaría el curso de la historia, los otomanos debían continuar creciendo, aprendiendo, adaptándose. Y eso es precisamente lo que hicieron. Capítulo 2. La expansión y Constantinopla. Durante el siglo XIV, los otomanos cruzaron el estrecho de los Dardanelos y pusieron pie en Europa. Fue un movimiento audaz, casi temerario. Pero funcionó. Las tierras de los Balcanes, divididas entre pequeños reinos cristianos y principados rivales, ofrecían oportunidades inmensas para quienes tuvieran la fuerza y la visión necesarias. Los sultanes otomanos que sucedieron a Orhan continuaron la expansión con paciencia y determinación. No conquistaban por conquistar. Cada territorio ganado era integrado, administrado, defendido. Los otomanos desarrollaron un sistema administrativo sofisticado, donde los gobernadores locales rendían cuentas al sultán. Donde la justicia se impartía según la ley islámica pero respetando las costumbres de los pueblos conquistados. Uno de los elementos más fascinantes del poder otomano fue su ejército. En particular, la creación de los genízaros. Estos soldados de élite no nacían en familias nobles ni heredaban su posición. Eran reclutados de jóvenes, muchas veces de territorios cristianos conquistados, y educados desde la infancia en la disciplina militar y la lealtad absoluta al sultán. Convertidos al Islam, entrenados rigurosamente, los genízaros se convirtieron en una de las fuerzas militares más temidas de su época. No peleaban por tierras propias ni por linajes familiares. Peleaban por el imperio. Y eso los hacía imparables. Pero los otomanos no eran solo guerreros. Eran también constructores, administradores y diplomáticos. Comprendían que un imperio no se sostiene únicamente con espadas, sino con caminos, con mercados, con leyes justas. Establecieron el sistema de millets, que permitía a las comunidades religiosas gobernarse a sí mismas en asuntos internos. Judíos, cristianos ortodoxos, armenios, cada grupo mantenía su identidad bajo el paraguas otomano. A medida que el siglo XV avanzaba, Constantinopla seguía siendo el premio mayor. Esa ciudad, protegida por murallas legendarias, había resistido invasiones durante más de 1000 años. Era el último vestigio del Imperio Romano de Oriente, el Imperio Bizantino. Controlaba el paso estratégico entre Europa y Asia, entre el Mar Negro y el Mediterráneo. Quien controlara Constantinopla controlaría el corazón del mundo conocido. En 1451, subió al trono un joven sultán llamado Mehmed II. Tenía apenas 19 años, pero ya entonces se le conocía por su inteligencia, su ambición y su obsesión con Constantinopla. Mehmed había estudiado historia, geografía, tácticas militares. Hablaba varios idiomas. Soñaba con emular a Alejandro Magno. Y sabía que conquistar Constantinopla no sería solo una victoria militar, sino un símbolo. El fin de una era. El comienzo de otra. Mehmed planificó la campaña con meticulosidad casi obsesiva. Mandó construir fortalezas en el Bósforo para controlar el tráfico marítimo. Reunió un ejército de decenas de miles de hombres.
Y, en un golpe de genio, encargó la fundición de cañones gigantescos, piezas de artillería como el mundo no había visto antes. Estos cañones dispararían proyectiles de piedra del tamaño de un hombre contra las murallas de Constantinopla. El asedio comenzó en abril de 1453. Durante casi 2 meses, los otomanos bombardearon las murallas día y noche. Los defensores, liderados por el emperador Constantino XI, resistieron con desesperación. Eran muchos menos, pero peleaban por su hogar, por su fe, por un imperio que llevaba más de 1000 años en pie. Las murallas se agrietaban y se reparaban. Los otomanos atacaban y eran rechazados. Parecía un empate sangriento. Pero Mehmed era paciente. Y astuto. Una noche, transportó parte de su flota por tierra, arrastrando los barcos sobre rodillos de madera para evitar la cadena que bloqueaba el Cuerno de Oro. Fue un movimiento sorprendente, casi imposible. Y funcionó. Los defensores, ahora atacados desde varios frentes, comenzaron a debilitarse. El 29 de mayo de 1453, al amanecer, los otomanos lanzaron el ataque final. Las murallas cedieron. Los jenízaros irrumpieron en la ciudad. Las calles de Constantinopla, esas calles que habían visto pasar emperadores romanos y procesiones bizantinas, se llenaron de combates desesperados. El emperador Constantino XI murió peleando, su cuerpo mezclándose con los de tantos otros que cayeron ese día. Cuando Mehmed entró en la ciudad, cuentan que lloró. No de tristeza, sino de asombro. Caminó hasta la gran basílica de Santa Sofía, esa joya arquitectónica que llevaba 900 años dominando el horizonte de Constantinopla. Ordenó que fuera convertida en mezquita, pero preservada, respetada. Constantinopla, ahora rebautizada como Estambul, se convertiría en la nueva capital del Imperio Otomano. La caída de Constantinopla resonó por todo el mundo. En Europa, se vio como una tragedia, el fin del último vestigio de Roma. En el mundo islámico, fue celebrada como un triunfo. Pero más allá de interpretaciones religiosas o culturales, fue un hecho geográfico e histórico de inmensa importancia. El Mediterráneo oriental ahora pertenecía a los otomanos. Las rutas comerciales estaban bajo su control. Y el joven Mehmed, de apenas 21 años, pasaba a la historia como Mehmed el Conquistador. Pero esto era solo el comienzo. El imperio seguiría creciendo, alcanzando territorios inimaginables, llegando a su apogeo bajo la guía de otro sultán legendario. Capítulo 3. El imperio en su apogeo. Si Mehmed II fue el conquistador que transformó un principado en un imperio, Solimán fue el soberano que llevó ese imperio a su máximo esplendor. Cuando Solimán ascendió al trono en 1520, el imperio otomano ya era una potencia temida y respetada. Pero bajo su reinado, alcanzaría dimensiones que ni siquiera su bisabuelo Mehmed hubiera imaginado. Los europeos lo llamaron Solimán el Magnífico. Los otomanos, con más precisión, lo conocieron como Solimán el Legislador. Ambos nombres capturan aspectos esenciales de su carácter. Sí, fue un guerrero formidable que expandió las fronteras del imperio hasta Hungría, hasta las puertas de Viena, hasta las costas de Argelia. Pero también fue un estadista, un reformador legal, un mecenas de las artes, un hombre que comprendía que la grandeza de un imperio no se mide solo en kilómetros cuadrados, sino en justicia, en cultura, en la calidad de vida de sus habitantes. Bajo Solimán, el ejército otomano se convirtió en la maquinaria militar más eficiente de su tiempo. Los jenízaros estaban en su apogeo. La caballería era imbatible. La artillería, heredera de aquellos cañones gigantes usados en Constantinopla, seguía mejorando. Solimán lideró personalmente campañas militares, algo inusual para sultanes de su estatura. Conquistó Belgrado, ocupó Rodas, sitió Viena. Aunque no logró tomar esta última, el mero hecho de que un ejército otomano acampara frente a la capital del Sacro Imperio Romano Germánico envió ondas de pánico por toda Europa. Pero Solimán no era solo un guerrero. Quizás su legado más duradero fue su obra legislativa. Reformó el Código Legal Otomano, equilibrando la ley islámica con las necesidades prácticas de un imperio multiétnico y multirreligioso. Estableció principios de justicia, de derechos de propiedad, de regulaciones comerciales.
Estas leyes no eran solo palabras en pergamino. Eran aplicadas, respetadas y contribuyeron a crear una sociedad sorprendentemente estable para su época. La vida en el Imperio Otomano durante el siglo XVI era vibrante y compleja. Estambul, la capital, se había convertido en una de las ciudades más grandes y cosmopolitas del mundo. Sus calles bullían con comerciantes armenios, artesanos griegos, mercaderes judíos, funcionarios turcos. Los bazares ofrecían especias de la India, sedas de China, alfombras de Persia. Las mezquitas se multiplicaban, cada una más hermosa que la anterior, con minaretes que parecían agujas apuntando al cielo. El sultán gobernaba desde el palacio de Topkapi, un complejo laberíntico de patios, jardines, salones y arenes. Allí se tomaban las decisiones que afectaban a millones de personas. Pero el poder del sultán no era absoluto ni arbitrario. Estaba rodeado de un consejo de visires, de burócratas altamente capacitados, de jueces y teólogos. El Imperio Otomano era, en muchos sentidos, una meritocracia. Un joven talentoso, sin importar su origen étnico o religioso, podía ascender en la administración imperial. Muchos de los grandes visires de Solimán habían nacido cristianos y fueron reclutados jóvenes para el servicio del sultán. La diversidad religiosa era una realidad cotidiana. Sí, el Islam era la religión del Estado. Pero cristianos y judíos no eran simplemente tolerados, sino integrados en la estructura social y económica. Pagaban impuestos especiales, es cierto, pero a cambio recibían protección, autonomía en asuntos religiosos y la posibilidad de prosperar. Comunidades judías expulsadas de España encontraron refugio en tierras otomanas. Iglesias ortodoxas griegas y armenias funcionaban libremente. Este pluralismo, aunque imperfecto según estándares modernos, era notable para su época. El comercio era el alma del imperio. Controlando rutas que conectaban 3 continentes, los otomanos se beneficiaban enormemente del tráfico de mercancías. Caravanas atravesaban desiertos llevando café de Yemen, perlas del Golfo Pérsico, telas de Damasco. Barcos otomanos surcaban el Mediterráneo, compitiendo y a veces colaborando con venecianos, genoveses, franceses. El dinero fluía hacia Estambul, financiando construcciones monumentales, ejércitos y una corte de lujo inimaginable. La cultura floreció. La arquitectura otomana alcanzó su cenit con el genio de Mimar Sinan, el arquitecto más grande de la época. Sinan diseñó cientos de edificios, desde mezquitas hasta puentes, desde acueductos hasta escuelas. Su obra maestra, la mezquita de Süleymaniyye en Estambul, sigue siendo un testimonio de la grandeza de esa era. Con su cúpula inmensa, sus proporciones perfectas, su juego de luz y sombra, la mezquita no era solo un lugar de oración, sino una declaración. Una declaración de que el Imperio Otomano estaba en la cúspide del mundo. La poesía, la música, la caligrafía, todas las artes prosperaron. El propio Solimán escribía poesía bajo el seudónimo de Muibi. Comprendía que un imperio grande no solo conquista territorios, sino corazones y mentes. Y durante su reinado de casi medio siglo, el Imperio Otomano brilló con una luz que podía verse desde Europa hasta Asia. Pero como toda luz, eventualmente esa brillantez comenzaría a atenuarse. Nada dura para siempre. Los imperios, como los seres humanos, nacen, crecen, maduran, envejecen. Y aunque Solimán no vivió para ver el declive, ya en las últimas décadas de su vida, sutiles signos de debilidad comenzaban a aparecer. El mundo estaba cambiando. Y el imperio, acostumbrado a dictar el ritmo de la historia, tendría que aprender a adaptarse a un tiempo nuevo. Capítulo 4. El lento declive. Es difícil señalar un momento exacto en el que un imperio comienza a declinar. No hay una fecha precisa, un evento único. Es más bien un proceso gradual, casi imperceptible al principio, como el cambio de las estaciones. El Imperio Otomano no colapsó de la noche a la mañana. Su declive fue lento, extendido a lo largo de siglos, marcado por victorias y derrotas, reformas y resistencias, esperanzas y desilusiones. Después de Solimán, los sultanes que siguieron variaron enormemente en capacidad y carácter. Algunos fueron competentes, intentando mantener el legado de grandeza que habían heredado.
Otros, débiles o desinteresados, preferían los placeres del palacio a las responsabilidades del gobierno. Poco a poco, el poder real comenzó a escapar de las manos del sultán y a concentrarse en otros lugares, en la corte, en los visires, en los genízaros, que se convirtieron en una fuerza política tanto como militar. Lo que antes fue lealtad inquebrantable se transformó en faccionalismo. Las intrigas de palacio, los asesinatos, las luchas por el poder, debilitaron la cohesión del imperio. El harén, que había sido una institución relativamente ordenada, se convirtió a veces en centro de conspiraciones. Madres de príncipes competían ferozmente para que sus hijos accedieran al trono, y no dudaban en recurrir al veneno o la daga para eliminar rivales. Los sultanes del siglo XVII enfrentaron desafíos que sus predecesores no habían conocido. El mundo estaba cambiando rápidamente. En Europa occidental, el Renacimiento había dado paso a la Ilustración. La ciencia avanzaba a pasos agigantados. Las monarquías europeas se centralizaban, construyendo burocracias eficientes y ejércitos profesionales cada vez más poderosos. Y mientras Europa se transformaba, el Imperio Otomano parecía anclado en tradiciones que, aunque habían funcionado durante siglos, comenzaban a mostrar su edad. Militarmente, el Imperio Otomano comenzó a enfrentar rivales cada vez más formidables. En el oeste, los Habsburgo de Austria se consolidaban como una potencia continental. Ya no eran los reinos fragmentados que los otomanos habían enfrentado antes. Ahora poseían recursos, organización y una determinación férrea de detener la expansión otomana. En el este, Persia bajo la dinastía safávida seguía siendo un adversario constante, compitiendo por el control de Mesopotamia y el Cáucaso. Y en el norte, emergía una nueva potencia que cambiaría el equilibrio de poder en la región, Rusia. Bajo Pedro el Grande y después Catalina la Grande, Rusia comenzó a expandirse hacia el sur, hacia el Mar Negro, hacia territorios que los otomanos consideraban suyos por derecho. Los rusos no solo querían tierra. Buscaban acceso a aguas cálidas, puertos que no se congelaran en invierno. Y veían el debilitamiento otomano como una oportunidad. Las guerras se volvieron más costosas y menos victoriosas. En 1571, la armada otomana fue derrotada en la batalla de Lepanto por una coalición europea. Aunque el imperio se recuperó de esa derrota naval, aunque reconstruyó su flota en tiempo récord, fue un golpe simbólico. Demostró que los otomanos no eran invencibles. Que podían ser derrotados. Y esa percepción importaba. En 1683, los otomanos sitiaron Viena por segunda vez, con esperanzas de finalmente conquistar esa ciudad esquiva que se les había resistido en tiempos de Solimán. Reunieron un ejército enorme, quizás 200.000 hombres. Rodearon la ciudad. Parecía que finalmente caería. Pero llegó el socorro. Un ejército polaco liderado por el rey Juan III Sobieski descendió de las colinas y destrozó el campamento otomano en una batalla feroz. Los otomanos huyeron, dejando atrás sus tiendas, sus tesoros, sus cañones. La derrota frente a Viena en 1683 marcó un punto de inflexión. No fue solo una batalla perdida. Fue el principio del fin de la expansión otomana en Europa. A partir de entonces, el imperio estaría mayormente a la defensiva. En los años siguientes, perdió territorio tras territorio en los Balcanes. Hungría, que había sido otomana durante más de un siglo, fue reconquistada por los Habsburgo. Las fronteras del imperio comenzaron a encogerse. Internamente, el imperio enfrentaba desafíos estructurales profundos. La economía, que había prosperado gracias al control de rutas comerciales entre Europa y Asia, comenzó a sufrir. Los europeos habían descubierto rutas marítimas alternativas hacia Asia, rodeando África por el Cabo de Buena Esperanza. El comercio directo con la India y China ya no pasaba necesariamente por tierras otomanas. Los ingresos de aduanas y comercio disminuyeron. Las arcas del imperio se vaciaban. La inflación aumentó, en parte debido a la llegada masiva de plata del Nuevo Mundo que devaluó las monedas en toda Eurasia. Los soldados no recibían sus pagas a tiempo. Los funcionarios no cobraban sus salarios. Y cuando el dinero escaseaba, la corrupción florecía.
Posiciones que antes se otorgaban por mérito comenzaron a venderse al mejor postor. Ser gobernador de una provincia se convirtió en una inversión, comprabas el puesto, luego exprimías a la población local para recuperar tu inversión y obtener ganancias. Los gobernadores locales ganaron autonomía, algunos volviéndose prácticamente independientes. En provincias lejanas como Egipto o Argelia, los gobernadores actuaban como soberanos de facto, pagando apenas un tributo simbólico a Estambul. El sultán seguía siendo reconocido como líder nominal, pero su control real sobre esos territorios era tenue. El imperio se fragmentaba desde dentro. Los jenízaros, que habían sido la columna vertebral del poder militar otomano, se convirtieron en un problema. Ya no eran aquellos soldados de élite, disciplinados y leales. Ahora se casaban, tenían familias, heredaban sus posiciones a sus hijos. Se habían vuelto conservadores, resistentes al cambio, más interesados en preservar sus privilegios que en defender el imperio. Y cuando algún sultán intentaba reformarlos o reducir su poder, se rebelaban. Derrocaban sultanes. Asesinaban visires. Se habían convertido en un estado dentro del estado. Los sultanes del siglo XVIII intentaron reformas. Algunos fueron visionarios, comprendiendo que el imperio necesitaba modernizarse o perecer. Intentaron reformar el ejército según modelos europeos, adoptar tecnologías nuevas, reorganizar la administración, mejorar la educación. Pero cada reforma encontraba resistencia. No solo de los jenízaros, sino de ulemas conservadores que veían en la modernización una amenaza a la tradición islámica. De burócratas que temían perder sus posiciones. De comerciantes que se beneficiaban del status quo. En 1789, mientras en Francia estallaba una revolución que cambiaría el mundo, el Imperio Otomano seguía luchando con sus propios demonios internos. El sultán Selim III intentó crear un nuevo ejército moderno, entrenado según métodos europeos, equipado con armamento moderno. Pero los jenízaros se rebelaron. En 1807, Selim fue depuesto y eventualmente asesinado. El intento de reforma había fracasado. Fue su sucesor, Mahmud II, quien finalmente tuvo el coraje y la determinación de romper el poder de los jenízaros. En 1826, cuando los jenízaros se rebelaron nuevamente, Mahmud ordenó que fueran aplastados sin piedad. Cañones dispararon contra sus cuarteles. Miles murieron. El cuerpo de jenízaros fue oficialmente disuelto en un evento conocido como el Incidente Auspicioso. Fue necesario, pero también traumático. El imperio eliminaba una institución que había existido durante casi 5 siglos. Con los jenízaros fuera del camino, Mahmud pudo implementar reformas más profundas. Modernizó el ejército, estableció nuevas escuelas, reorganizó la administración. Pero el tiempo perdido era mucho. Mientras el Imperio Otomano recién comenzaba su modernización, Europa ya llevaba décadas, incluso siglos de ventaja. A lo largo del siglo XIX, el Imperio Otomano se ganó un nuevo apodo en Europa, el hombre enfermo de Europa. Potencias europeas como Gran Bretaña, Francia, Rusia y Austria-Hungría lo veían como un imperio moribundo, y cada una tenía sus propios planes sobre cómo repartirse sus territorios cuando finalmente colapsará. Curiosamente, el imperio sobrevivía en parte gracias a las rivalidades entre estas potencias. Ninguna quería que otra se quedara con todo, así que preferían mantenerlo débil pero existente. Era un equilibrio precario. Nacionalismo, esa fuerza poderosa que recorría Europa en el siglo XIX, también llegó a territorios otomanos. Griegos, serbios, búlgaros, rumanos, armenios, árabes, todos esos pueblos que habían vivido durante siglos bajo gobierno otomano, comenzaron a imaginar estados propios, independientes. Basados en identidad étnica o nacional. Las revoluciones y guerras de independencia se multiplicaron. Grecia logró su independencia en la década de 1830, tras una guerra brutal que involucró no solo a griegos y otomanos, sino también a potencias europeas que apoyaban a los griegos. Fue la primera gran pérdida territorial en Europa, y dolió profundamente. Serbia siguió, obteniendo autonomía primero y luego independencia completa. Rumanía, Bulgaria, Montenegro, uno tras otro, territorios se desgajaron del imperio.
Cada pérdida era una herida, un recordatorio de que el imperio que una vez parecía eterno estaba muriendo lentamente. En el Medio Oriente y África del Norte, la situación no era mejor. Egipto, técnicamente parte del imperio, era gobernado de facto por Muhammad Ali, un líder ambicioso que modernizó el país, construyó un ejército poderoso y desafió abiertamente al sultán. Solo la intervención de potencias europeas evitó que Muhammad Ali derrocara completamente la autoridad otomana. A pesar de todo, el imperio intentó reinventarse. A mediados del siglo XIX se promulgaron las reformas Tanzimat, un ambicioso programa de modernización. Se buscaba garantizar igualdad legal a todos los súbditos sin importar religión, modernizar el código legal, mejorar la educación, construir infraestructura. En 1876 se proclamó una constitución, creando un parlamento. Fue un experimento valiente, un intento de transformar un imperio autocrático en una monarquía constitucional. Pero el sultán Abdulhamid II, quien subió al trono ese mismo año, suspendió la constitución apenas 2 años después. Temía que debilitara aún más el poder central en un momento de crisis. Gobernó de manera autocrática durante más de 3 décadas, intentando mantener unido un imperio que se desmoronaba. Fue un periodo de censura, represión política, pero también de cierta modernización. Se construyeron ferrocarriles, se expandió el telégrafo, se modernizó el ejército. Pero nada de esto era suficiente para detener la marea de la historia. El inicio del siglo XX encontró al Imperio Otomano en una encrucijada existencial. Jóvenes oficiales e intelectuales, conocidos como los jóvenes turcos, estaban hartos del gobierno autocrático de Abdulhamid. Querían reformas radicales, constitucionalismo, nacionalismo turco, centralización del poder. En 1908, lograron forzar al sultán a restaurar la constitución de 1876. Fue un momento de esperanza, de euforia incluso. Parecía que el imperio finalmente se modernizaría, se democratizaría, se salvaría. Pero las circunstancias 8:39 de la noche externas eran brutales. En 1911, Italia, buscando expandir su imperio colonial, invadió Libia, una de las últimas posesiones otomanas en África del Norte. El imperio no pudo defenderla. Libia se perdió. Luego vinieron las guerras balcánicas de 1912 y 1913, donde el imperio enfrentó una coalición de Serbia, Bulgaria, Grecia y Montenegro. En apenas unos meses, perdió casi todos sus territorios europeos, territorios que había controlado durante siglos. Fue humillante, devastador. Y entonces llegó la catástrofe final. En 1914, estalló la Primera Guerra Mundial. El Imperio Otomano, mal aconsejado por líderes de los jóvenes turcos que habían tomado el poder y desesperado por recuperar territorios perdidos, se alió con Alemania y Austria-Hungría contra Gran Bretaña, Francia y Rusia. Fue una apuesta terrible, una decisión que sellaría el destino del imperio. La guerra fue devastadora para el Imperio Otomano. Frentes de batalla se abrieron por todas partes. En el Cáucaso, contra Rusia. En Mesopotamia, contra Gran Bretaña. En Palestina y Siria, nuevamente contra británicos y aliados árabes. La campaña de Galípoli en 1915, donde otomanos defendieron heroicamente su territorio contra un desembarco aliado, fue una victoria. Pero fue una victoria costosa, comprada con sangre, en un contexto de guerra que el imperio no podía ganar. Y en medio del caos de la guerra, ocurrió una de las tragedias más oscuras de la historia otomana, el genocidio armenio. Entre 1915 y 1917, bajo la acusación de deslealtad y colaboración con el enemigo ruso, el gobierno otomano ordenó la deportación masiva de la población armenia. Cientos de miles fueron asesinados en marchas de la muerte, masacres y hambre deliberada. Fue una mancha oscura e imborrable, un crimen que resuena hasta el día de hoy. En 1918, el Imperio Otomano, exhausto, sangrando, sin recursos, se rindió. Los aliados victoriosos, principalmente Gran Bretaña y Francia, comenzaron a repartirse sus territorios. El Tratado de Sèvres de 1920 fue humillante más allá de toda medida. Reducía el imperio a una pequeña fracción de Anatolia.
Grecia recibía territorios en la costa occidental. Los kurdos y armenios obtendrían estados propios. Las potencias europeas controlarían los estrechos. Parecía el final absoluto, el fin de 600 años de historia. Pero de entre las cenizas, emergió un líder. Un general brillante llamado Mustafa Kemal, quien había defendido Galípoli, quien no aceptaba la humillación, quien creía que aún había esperanza. Organizó una resistencia nacional en Anatolia. Reunió a los restos del ejército otomano, a voluntarios, a todos aquellos que no estaban dispuestos a rendirse. Y comenzó a luchar, no por restaurar el imperio, sino por salvar lo que quedaba, por crear algo nuevo de las ruinas. Capítulo 5. El final y el legado. La Guerra de Independencia turca, como llegaría a conocerse, fue el último acto del drama otomano. Entre 1919 y 1922, Mustafa Kemal y sus fuerzas lucharon contra invasiones griegas desde el oeste, armenias desde el este, francesas desde el sur. Fueron años de batallas brutales, de sacrificio inmenso, de una determinación que parecía sobrenatural. Contra todo pronóstico, Kemal y sus fuerzas triunfaron. Los griegos fueron expulsados de Anatolia en batallas feroces que dejaron ciudades en ruinas y poblaciones enteras desplazadas. Los franceses, cansados de una guerra que no era prioritaria para ellos, se retiraron de Cilicia. Los armenios, debilitados y sin apoyo externo suficiente, fueron derrotados en el este. En septiembre de 1922, las fuerzas nacionalistas turcas entraron triunfantes en Esmirna, la gran ciudad cosmopolita del Egeo, consolidando su control sobre Anatolia. Fue una victoria completa, pero también trágica. Esmirna ardió durante días, y con ella murieron siglos de convivencia multicultural. El Tratado de Sèvres, aquel documento humillante de 1920 que había intentado desmembrar Anatolia, fue desechado. En su lugar, se negoció un nuevo tratado, el Tratado de Lausana de 1923, mucho más favorable para los turcos. Este tratado reconocía la soberanía turca sobre Anatolia y parte de Tracia Oriental, establecía fronteras que, en su mayoría, perduran hasta hoy, y más importante aún, trataba a la nueva Turquía como un igual en la mesa de negociaciones, no como un imperio derrotado suplicando misericordia. Pero Mustafa Kemal no buscaba restaurar el imperio otomano. Comprendía profundamente que esa era había terminado de manera irrevocable. Sabía que el mundo había cambiado, que los imperios multiétnicos y multinacionales eran dinosaurios en la era del nacionalismo. El concepto mismo de imperio, de gobernar sobre pueblos diversos con identidades distintas, estaba siendo barrido por la historia. Los Habsburgo habían caído. Los Románov habían sido ejecutados. El imperio alemán se había desintegrado. ¿Por qué habría de sobrevivir el imperio otomano? El 29 de octubre de 1923, Mustafa Kemal proclamó la República de Turquía en Ankara, la nueva capital en el corazón de Anatolia, lejos del cosmopolitismo y las memorias imperiales de Estambul. Era el nacimiento oficial de un Estado nuevo, construido sobre las ruinas del antiguo imperio, pero deliberadamente diferente de él. No sería un imperio multiétnico, sino un Estado-nación. No sería una teocracia, sino una república secular. No miraría hacia el pasado, sino hacia el futuro. El sultanato había sido abolido el 1 de noviembre de 1922, poco después de la victoria militar. Fue un acto revolucionario que cortó con 600 años de tradición dinástica. El último sultán, Mehmed I, hombre débil y desprestigiado que había colaborado con los ocupantes británicos, había partido al exilio apenas días después de la abolición. Salió de Estambul en la oscuridad de la madrugada del 17 de noviembre, a bordo de un buque de guerra británico, el HMS Malaya. No hubo ceremonias de despedida. No hubo multitudes. Solo un hombre anciano y asustado, llevando consigo lo que pudo empacar apresuradamente, abandonando un palacio que su familia había habitado durante siglos. Cuenta la historia que cuando el barco se alejaba de los muelles de Estambul, Mehmed I miró hacia atrás, hacia la ciudad que había sido el corazón de su imperio, hacia las siluetas de las mezquitas contra el cielo del amanecer. Y lloró. No sabemos si lloró por sí mismo, por su dinastía, o por un mundo que desaparecía. Quizás lloró por las tres cosas.
Murió en el exilio en San Remo, Italia, en 1926, olvidado por el mundo, una nota al pie en la historia de un imperio que ya no existía. Y en marzo de 1924, llegó el acto final simbólico que cerró definitivamente el capítulo otomano de la historia. El califato, esa institución milenaria que conectaba a los sultanes otomanos con la tradición del profeta Mahoma, que les otorgaba legitimidad religiosa sobre musulmanes de todo el mundo, también fue abolido. El último califa, Abdülmecid II, quien no era sultán sino solo califa, un título honorífico sin poder real, fue despertado en medio de la noche por policías que le ordenaron abandonar el país antes del amanecer. Abdülmecid, hombre culto y artista talentoso, apenas tuvo tiempo de empacar algunas pertenencias. Con su familia, partió en tren hacia Suiza. Llevaba consigo lienzos que había pintado, libros que amaba, fotografías de un pasado que se desvanecía. A diferencia de Mehmed B, Abdülmecid mantuvo su dignidad en el exilio. Vivió modestamente en París, pintando, escribiendo, manteniendo contacto con círculos intelectuales. Nunca reclamó el trono. Nunca conspiró por restauración. Simplemente vivió, testigo silencioso del fin de una era. Murió en 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, en un París ocupado por los nazis, lejos de Estambul, lejos de todo lo que había conocido. Con la abolición del califato, se cortaba el último hilo que conectaba la nueva República de Turquía con el pasado otomano. Fue un acto deliberado, casi brutal en su finalidad. Atatürk no quería reformar el imperio. Quería enterrarlo. Y sobre su tumba, construir algo completamente nuevo. La revolución que Atatürk emprendió fue extraordinaria en su alcance y velocidad. No se contentó con cambios políticos. Buscó una transformación cultural, social, incluso psicológica del pueblo turco. Abolió el alfabeto árabe que se había usado durante más de 1000 años en el mundo turco y adoptó el alfabeto latino. De la noche a la mañana, millones de personas se volvieron analfabetas en su propio idioma. Pero Atatürk argumentaba que el alfabeto árabe era inadecuado para el turco, que dificultaba la alfabetización masiva. Y tenía razón en parte. El nuevo alfabeto latino facilitó la educación y acercó a Turquía culturalmente a Occidente. Secularizó el Estado de manera radical, más radical quizás que cualquier otro país de mayoría musulmana. La ley islámica, la Sharía, fue completamente abolida y reemplazada por códigos legales adaptados de Suiza, Italia y otros países europeos. Las escuelas religiosas, las madrasas que habían educado a generaciones durante siglos, fueron cerradas y reemplazadas con un sistema de educación secular controlado por el Estado. Los tribunales religiosos fueron eliminados. El matrimonio civil se volvió obligatorio. El Estado dejó de financiar mezquitas. La religión se convirtió en un asunto privado, relegada fuera de la esfera pública. Prohibió el uso del fez, ese sombrero rojo en forma de cono truncado que había sido símbolo de la identidad otomana durante el siglo XIX. Lo consideraba símbolo de atraso, de oscurantismo. En su lugar, promovió el uso de sombreros occidentales. Puede parecer trivial, un simple cambio de vestimenta. Pero los símbolos importan. El fez representaba el pasado. El sombrero occidental representaba el futuro que Atatürk imaginaba. Otorgó derechos a las mujeres que eran revolucionarios para la época y la región. Las mujeres obtuvieron el derecho al voto en elecciones locales en 1930 y en elecciones nacionales en 1934, antes que muchos países europeos. Se las animó a quitarse el velo, a educarse, a participar en la vida pública. Atatürk creía que una sociedad no podía modernizarse si la mitad de su población permanecía en la sombra. Fue una transformación vertiginosa, casi violenta en su velocidad. Atatürk no solo quería modernizar Turquía. Quería borrar el pasado otomano, o al menos distanciarse radicalmente de él. Veía el imperio como símbolo de decadencia, de atraso, de todo aquello que había llevado a la derrota y la humillación en la Primera Guerra Mundial. La nueva Turquía sería occidental, moderna, secular, nacionalista turca. Sería lo opuesto de lo que el Imperio Otomano había sido, multiétnico, religioso, tradicional, imperial.
Esta visión creó tensiones que persisten hasta hoy. Muchos turcos abrazaron las reformas con entusiasmo, viéndolas como liberación y modernización. Otros las resentían, sintiéndose desarraigados de su cultura e historia. La secularización forzada alienó a sectores religiosos. El nacionalismo turco excluyó a minorías como kurdos y árabes que habían sido parte del imperio. La occidentalización creó una élite urbana educada que a veces despreciaba a las masas rurales tradicionales. Y sin embargo, por más que se intentara borrar, el pasado permanecía. No se puede eliminar 600 años de historia con decretos y reformas. En Estambul, la antigua capital del imperio, los edificios otomanos seguían dominando el paisaje. La mezquita de Süleymaniyye, con su cúpula majestuosa visible desde kilómetros de distancia, seguía en pie, imperturbable. La mezquita azul, con sus 6 minaretes y sus miles de azulejos de Iznik, continuaba siendo un testimonio de la grandeza arquitectónica otomana. El palacio de Topkapı, con sus jardines llenos de tulipanes en primavera, con sus salones decorados con caligrafía y oro, permanecía como recordatorio físico de un poder que fue. El Palacio de Topkapı se convirtió en museo en 1924, apenas un año después de la proclamación de la República. Fue una decisión simbólica. Sus salones, donde visires habían aconsejado a sultanes, donde se habían tomado decisiones que afectaron a millones de personas desde Hungría hasta Yemen, ahora acogían a turistas curiosos. El harén, donde cientos de mujeres habían vivido vidas de lujo pero también de confinamiento, donde madres de príncipes habían conspirado y luchado por el poder. Ahora era solo un conjunto de habitaciones vacías con azulejos hermosos y ventanas con rejas doradas. Los jardines, donde sultanes como Solimán habían paseado al atardecer contemplando el Bósforo, donde habían compuesto poesía bajo seudónimos, donde habían soñado con conquistas y con paz, ahora eran parques públicos. Cualquiera podía caminar por ellos. Era democrático, igualitario. Pero también había algo melancólico en ello. Era como si el tiempo se hubiera detenido, preservando un momento para que futuras generaciones pudieran contemplarlo, como se contempla una pintura en un museo o un fósil en un laboratorio. Más allá de las fronteras de Turquía, el legado otomano vivía de maneras complejas, a veces contradictorias, a menudo problemáticas. En los Balcanes, puentes de piedra construidos hace 4 o 5 siglos por arquitectos otomanos seguían siendo parte esencial del paisaje urbano y de la infraestructura. El puente de Mostar en Bosnia, construido en el siglo XVI, sobrevivió guerras y terremotos, aunque fue destruido durante la Guerra de Bosnia en los años 90 y luego reconstruido meticulosamente. Mezquitas otomanas, algunas convertidas en iglesias tras las independencias, otras preservadas como lugares de culto musulmán, salpicaban ciudades de Bosnia, Albania, Macedonia, Bulgaria. La cocina balcánica llevaba huellas otomanas profundas e imborrables. El borek, esa pasta rellena de queso o carne o espinacas, horneada hasta quedar crujiente. El baklava, ese dulce de masa filo, nueces y miel. El café servido en tacitas pequeñas, espeso, con el pozo en el fondo. Los kebabs en todas sus variantes. Incluso la forma de preparar verduras rellenas, el dolma. Todo eso era herencia otomana, aunque muchos preferían no recordarlo, aunque el nacionalismo de los siglos XIX y XX había intentado crear narrativas de identidades puras, libres de influencias turcas. Las palabras también viajaron. Cientos de términos turcos quedaron incrustados en idiomas balcánicos. En serbio, en búlgaro, en griego, en rumano, palabras de origen turco u otomano se usan cotidianamente. Palabras para objetos domésticos, para comidas, para conceptos administrativos. El idioma, ese vehículo de cultura e identidad, preservaba memorias que las narrativas nacionalistas preferían olvidar. En el Medio Oriente, la situación era aún más compleja y problemática. Las fronteras trazadas después de la Primera Guerra Mundial por Gran Bretaña y Francia, fronteras que dividieron el mundo árabe en estados artificiales, reflejaban la fragmentación del antiguo imperio. Líbano, Siria, Irak, Jordania, Palestina, todos ellos emergieron de tierras que fueron otomanas durante 4 siglos. Las divisiones sectarias y étnicas que el imperio había logrado, con dificultad, con imperfección, pero generalmente con éxito,
mantener en equilibrio bajo un mismo paraguas imperial. Ahora explotaban en conflictos que perduran hasta el día de hoy. Los otomanos nunca habían intentado imponer uniformidad cultural o religiosa total. Su sistema de millets permitía que cada comunidad religiosa se gobernara a sí misma en asuntos internos. Sunitas, chiitas, cristianos ortodoxos, católicos, judíos, drusos, todos convivían bajo autoridad otomana. No era perfecta esa convivencia. Había jerarquías, discriminaciones, tensiones. Pero funcionaba razonablemente bien durante siglos. Cuando el imperio colapsó y fue reemplazado por estados-nación basados en el modelo europeo, muchas de esas tensiones se volvieron violentas. Irak, por ejemplo, fue creado uniendo tres provincias otomanas muy diferentes: Mosul, con mayoría kurda y cristiana; Bagdad, con mayoría sunita; y Basora, con mayoría chiita. Nunca habían sido una unidad política. Los británicos las juntaron y llamaron al resultado Irak. Las tensiones entre esas comunidades, reprimidas durante el dominio británico y luego bajo dictaduras, eventualmente estallaron en guerras civiles devastadoras. Líbano fue creado como un estado confesional delicadamente equilibrado entre cristianos maronitas, musulmanes sunitas, musulmanes chiitas, drusos. Ese equilibrio, heredado de la práctica otomana de administrar diversidad, colapsó en la Guerra Civil de 1975 a 1990. Siria, Palestina, cada uno con sus propias complejidades, sus propias heridas. Las comunidades judías que habían encontrado refugio en tierras otomanas después de su expulsión de España en 1492 preservaron durante siglos lenguas, tradiciones, canciones que se remontaban a esa época. El ladino, una variante del español medieval mezclado con hebreo, turco y otras lenguas, siguió siendo hablado por judíos sefardíes en Turquía, Grecia, Bulgaria, Yugoslavia, Israel, hasta bien entrado el siglo XX. Eran descendientes de refugiados acogidos por un imperio tolerante en un momento en que Europa los perseguía. Ese acogimiento, esa tolerancia, aunque motivada por intereses económicos y políticos, fue real. Y creó comunidades vibrantes que contribuyeron enormemente a la vida cultural y económica del imperio. Las comunidades armenias y griegas que permanecieron en Turquía después de los intercambios poblacionales de 1923, después de las tragedias del genocidio armenio y las expulsiones, llevaban consigo memorias dolorosas pero también recuerdos de convivencia. Durante siglos, armenios y griegos habían sido parte integral del tejido social otomano. Habían sido comerciantes que movían mercancías entre Europa y Asia. Habían sido artesanos que construyeron palacios y mezquitas. Habían sido arquitectos como la familia Balian que diseñó edificios imperiales. Habían sido funcionarios en la burocracia imperial. Aunque el siglo XX trajo tragedias indescriptibles y expulsiones masivas, las contribuciones de estos pueblos al imperio no podían ser borradas de la historia, por más que algunos lo intentaran. La cultura otomana dejó huellas profundas que trascienden fronteras políticas y perviven en lo cotidiano. La música turca, con sus melodías melancólicas y complejas, con sus AMs que permiten improvisaciones infinitas, con sus ritmos que parecen evocar caravanas cruzando desiertos y noches silenciosas junto al Bósforo, influyó profundamente en la música de toda la región. Compositores de los Balcanes, de Grecia, del Medio Oriente, del Cáucaso, todos llevan en sus melodías ecos de la música otomana, aunque raramente lo reconozcan explícitamente. Y existe, quizás más importante, como recordatorio. Un recordatorio de que todo lo que construimos, todo lo que nos parece permanente y eterno, es en realidad temporal y pasajero. Que las murallas más gruesas eventualmente se agrietan. Que los imperios más poderosos finalmente se desvanecen. Que debemos valorar lo que tenemos mientras lo tenemos, porque nada perdura para siempre. El Imperio Otomano nos enseña que la diversidad puede ser una fortaleza, no una debilidad. Que pueblos diferentes pueden convivir, comerciar, crear juntos, sin necesidad de uniformarse completamente. Nos enseña que la justicia y el respeto son fundamentos más sólidos y duraderos que el miedo y la opresión. Que un imperio puede gobernar con mano firme pero también con flexibilidad, con autoridad pero también con tolerancia. Nos enseña también sobre la inevitabilidad del cambio.
El mundo nunca se detiene. Las sociedades que se niegan a adaptarse, que se aferran rígidamente a tradiciones que ya no funcionan, eventualmente son superadas por aquellas más flexibles, más innovadoras. Pero también nos enseña que el cambio debe ser manejado con cuidado, que las reformas impuestas demasiado rápidamente pueden crear resistencias que las destruyen. Que la tradición y la modernidad deben encontrar algún equilibrio, por difícil que sea. Y al final, todos somos parte del mismo río de la historia, fluyendo juntos hacia un destino desconocido. Sultanes y campesinos, conquistadores y conquistados, todos regresamos al polvo. Lo que permanece son las historias que contamos, las obras que creamos, la belleza que dejamos atrás, las lecciones que las generaciones futuras pueden aprender de nuestros éxitos y nuestros fracasos. El Imperio Otomano vivió 600 años. Gobernó sobre millones. Construyó maravillas arquitectónicas que aún nos dejan sin aliento. Creó una cultura rica y compleja. Cometió también injusticias, violencias, errores. Fue humano en su grandeza y en su crueldad. Y finalmente murió, como todo muere. Pero su historia, como todas las historias verdaderas, sigue viva mientras alguien esté dispuesto a escucharla, a aprenderla, a contemplarla con mente abierta y corazón sereno. Gracias por acompañarme en este viaje largo y tranquilo a través de los siglos. Gracias por permitirme compartir contigo la historia de un imperio que nació de la nada, conquistó el mundo conocido, brilló con luz propia durante generaciones y finalmente se despidió en silencio, dejando tras de sí un legado que aún nos habita, que aún nos susurra al oído en palabras que usamos sin pensar, en sabores que disfrutamos sin conocer su origen, en melodías que nos conmueven sin saber por qué. Si este contenido te ha aportado calma, conocimiento, compañía en la noche, o simplemente un refugio tranquilo del ruido constante del mundo moderno, te invito una vez más, con todo cariño, a suscribirte a Aula del Tiempo. Aquí seguiremos explorando juntos las grandes historias de la humanidad, los imperios que nacieron y murieron, las civilizaciones que florecieron y se desvanecieron, siempre con este mismo respeto, con la misma profundidad. Con la misma intención de que puedas aprender, reflexionar o simplemente descansar. Cierra los ojos ahora si lo deseas. Respira profundo. Deja que tu cuerpo se relaje. Deja que tu mente se aquiete. El Imperio Otomano vivió y murió. Osmán soñó con un árbol que cubría el mundo, y ese sueño se hizo realidad por 600 años. Mehmed conquistó Constantinopla y cambió el curso de la historia. Solimán gobernó con sabiduría y justicia. Millones vivieron, amaron, trabajaron, soñaron bajo las banderas otomanas. Y ahora todo eso es memoria, es historia, es parte del pasado. Pero la historia no es solo el pasado. Es también una conversación continua entre lo que fue y lo que es, entre lo que aprendimos y lo que aún podemos aprender, entre quienes ya no están y quienes aún estamos aquí, tratando de comprender, de encontrar sentido. De construir algo que valga la pena sobre los cimientos que otros pusieron antes que nosotros. Que descanses bien. Que tus sueños sean tranquilos. Y si mañana despiertas y recuerdas algo de esta historia, aunque sea solo una imagen, un sultán, una mezquita, un momento, entonces este viaje habrá valido la pena. Porque la historia vive en la memoria, y mientras recordemos, nada se pierde del todo. Hasta el próximo viaje por los caminos del tiempo. Hasta la próxima historia que nos conecte con quienes vivieron antes que nosotros. Hasta el próximo encuentro aquí, en Aula del Tiempo, donde el pasado se vuelve presente por un momento, donde podemos aprender de siglos lejanos, y donde siempre habrá un espacio tranquilo para ti. Buenas noches. O buen día. O buena siesta. Que el río de la historia te acompañe suavemente hacia el descanso que necesitas. Descansa en paz.